Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros permanentemente en la construcción de ambientes familiares y escolares saludables. Nuestra lectura compartida de hoy, titulada Osito limpio, osito sucio, de los autores Hans Gärtner y Hans Poppel, publicado en la colección Buenas noches de Editorial Norma. Mamá Osa y papá Oso tenían un único hijo, Osito Sucio, a quien querían más que a nadie en el mundo. La porquería empezó desde cuando Osito Sucio era un bebé y solo se tragaba la mitad de la compota de frutas. La otra mitad la escupía en su sillita. Mi osito escupidor, decía mamita Oso. Cuando Osito Sucio cumplió 1 año, papá Oso le llenó la boca de compota de espinacas. ¡Sas! Vomitó Osito Sucio la espinaca en su babero. «Mi osito vomitó», dijo papá Oso. Más tarde empezaron a darle papilla a Osito Sucio. Mamá Osa y papá Oso la preparaban fresca para cada comida y Osito Sucio llenaba la cuchara hasta rebosarla y embadurnar la mesa con ella. «Nuestro osito embadurnador», decían mamá Osa y papá Oso. Osito Sucio no paraba de escupir, vomitar y embadurnar. Papá Oso y mamá Osa ya no sabían cómo decirle a su hijo Osito escupidor, Osito vomitón o Osito embadurnador. «Mi osito sucio», dijo un día papá Oso cuando la porquería empezó a parecerle exagerada. Mamá Osa se rió y dijo: «Tú eres y seguirás siendo nuestro osito sucio». El nombre de Osito Sucio le gustó tanto al pequeño que donde quiera que iba procuraba comportarse como un osito puerco. Chapoteaba en los charcos para que el barro salpicara, se hurgaba en la nariz de tal manera que los mocos salían disparados, chasqueaba, hacía ruidos con la boca y eructaba de tal manera que pronto todos empezaron a decir: «¡Qué osito tan puerco!». Muchas damas osas horrorizadas de la manera tan puerca como se comportaba Osito Sucio, y muchos caballeros fruncían el ceño y decían: «¡Oh, qué porquería!». La profesora Osa del jardín infantil decía: «El caso de Osito Sucio es grave», y empezó a decirlo desde el día en que Osito Sucio entró al jardín. Osito Sucio se había abierto el pantalón, se había rascado una nalga y había hecho pipí por fuera del orinal. Los otros ositos del jardín infantil decían: «Algo pasará con Osito Sucio». Solo uno de los niños no decía nada. Se llamaba Osito Limpio porque era el más limpio de todos los ositos del jardín. Su naricita estaba siempre impecable y sus garras estaban pulidas. Osito Limpio usaba un pañuelo, dejaba siempre el plato limpio y después de comer se limpiaba la boca con una servilleta de papel. Osito Sucio abrió mucho los ojos cuando vio por primera vez a Osito Limpio. «Hola, Osito Limpio», dijo Osito Sucio. «Hola, Osito Sucio», dijo Osito Limpio. Ambos se cayeron muy simpáticos, el Osito Sucio al Osito Limpio y el Osito Limpio al Osito Sucio. Pero la profesora no quería que los dos estuvieran juntos. «Vas a terminar siendo como Osito Sucio», dijo y se llevó a Osito Limpio. Osito Sucio se quedó muy triste. En su casa, Osito Sucio contó que en el jardín infantil prefería estar con Osito Limpio. «¿Por qué?», preguntó papá Oso. Y mamá Oso dijo: «Piénsalo muy bien».
En el jardín, Osito Limpio siempre miraba lo que hacía Osito Sucio. Osito Limpio observaba cómo Osito Sucio eructaba, embadurnaba todo y escupía. No pasó mucho tiempo antes de que Osito Limpio empezara a eructar un poco y a veces a escupir y a embadurnar. Algo va a pasar con Osito Limpio, gritaban otros ositos del jardín infantil. Los papás de Osito Limpio quedaron perplejos ante las ocasiones en que su hijo embadurnó todo y lo oyeron eructar muy fuerte. Tú fuiste siempre nuestro querido Osito Limpio, dijeron. ¿Y qué pasa ahora? Tú haces mugre y porquerías como si quisieras imitar a Osito Sucio. Nosotros no vivimos en una porqueriza, sino en una casa limpia. Mamá Oso y Papá Oso cayeron en la cuenta de que últimamente su pequeño Osito Sucio ya no vomitaba, ni embadurnaba, ni eructaba con mucha frecuencia. El domingo, Osito Sucio inclusive había llegado a desayunar con su naricita impecablemente limpia. «Te estás volviendo limpio, Osito Sucio», dijeron Papá Oso y Mamá Osa. «Casi tan limpio como Osito Limpio». «Solo casi», dijo Osito Sucio. Luego les contó a Papá Oso y Mamá Osa lo simpático que le caía a Osito Limpio, cómo le gustaba observarlo y lo estricta que la profesora era con él. Entonces Mamá Osa y Papá Oso se miraron como si quisieran decir algo. «Pero tú sigues siendo nuestro Osito Sucio». Después de 2 semanas, la profesora ya no podía distinguir quién era Osito Limpio y quién era Osito Sucio. Los dos ositos embadurnaban un poco, eructaban suavemente y cuando hacían pipí por fuera del excusado, después limpiaban cuidadosamente los pequeños charcos. «Son limpios», elogiaban la profesora, y los ositos del jardín infantil gritaban. «Ya lo habíamos dicho, que algo pasaría con Osito Sucio». Y colorín colorado, esta linda historia ha terminado. En nuestro corazón y en nuestra cabecita ha quedado. Disfrutemos una charla de cómo a veces como padres, como escuelas, enunciamos a nuestros estudiantes y podemos hacer que ese discurso quede allí y entonces que nuestra comunicación sea la más asertiva para enunciarlos de la mejor manera. Bienvenidos. Bienvenidos este domingo a Creciendo Juntos Familia y Escuela. Gracias por estar acompañándonos, por seguir construyendo ambientes familiares y escolares saludables. Hoy muy contentos en este espacio porque vuelve a acompañarnos Angélica Ponte Correa. Angélica estuvo con nosotros en nuestra primera temporada y bueno, hoy nos acompaña a hablar acerca de un tema que poco a poco ha incursionado en el mundo de la educación y en el cual ella tiene saberes y experiencia que compartirnos hoy. Angélica es terapeuta ocupacional, es especialista en resolución de conflictos, especialista en psicología de la conducta y magíster en programación neurolingüística. Angélica, mil gracias por estar aquí de nuevo con nosotros compartiendo tu experiencia y tus saberes. Estela, buenas tardes, de verdad que muchas gracias por volverme a invitar, me parece un espacio de tanto aprendizaje, entonces de verdad es un honor para mí estar acompañándolos nuevamente y bueno, espero poder entregar un poquito de eso que uno ha ido recogiendo durante la vida. Muchísimas gracias. Bueno, yo empiezo este tema con hacer la pregunta crucial para poder contextualizar el tema del cual vamos a hablar hoy. Y es, ¿qué es la programación neurolingüística? ¿Qué podemos entender en ese concepto, Angélica? Mira, cuando uno se va a remitir para buscar ese concepto, encuentra millones de definiciones y a veces no es tan fácil entender. Yo voy a remitirme a los orígenes porque me parece que es muy importante. El doctor Richard Bandler, un joven estudiante de informática que en los años 70 revolucionó la forma de entender la conducta humana
aliándose con un profesor de lingüística llamado John Grinder. La intención del doctor Waldner era el descubrir el comportamiento humano del mismo modo como hacemos con una bicicleta, compararlo con una bicicleta. Hay bicicletas de carreras de montaña, bicicletas de paseo, bicicletas portátiles, bueno, etc. Pero eso es la forma de ver las bicicletas, porque a pesar de ver los comportamientos distintos y usos diferentes, todas tienen unos elementos en común, unas ruedas, un sillín, un manubrio, etc. Waldner se preguntó si podía encontrar elementos comunes en las personas: el amor, la confianza, la tristeza, la angustia, la ansiedad, la felicidad, la alegría, pero que al mismo tiempo esas cosas que eran comunes en las personas estaban organizadas de manera diferente en cada una de ellas. ¿Y por qué lo hizo? Te lo voy a traducir en términos más técnicos. Se planteó cómo podríamos utilizar el pensamiento analítico que separa todo en pequeñas partes para luego encontrar esos elementos en común, que es el pensamiento sintético, que acaba construyendo ese sistema único y característico de cada una de las personas. Es decir, un pensamiento sistémico al que llamamos el comportamiento, y un comportamiento que está obviamente integrado por pensamientos, emociones y acciones. El P, pensamiento, emoción y comportamiento. Hasta ese momento, todas las ciencias de la conducta agrupaban a las personas y las trataban de manera genérica. Las personas que sufrían de ansiedad, las personas que sufrían de depresión, además lo hacían para poder establecer esas líneas de tratamiento como para todos, pero no buscaban las individualidades, que hace que cada individuo sea excepcional, único en algo. Entonces, te vuelvo al ejemplo de las bicicletas. Una bicicleta de carreras en un terreno que está pavimentado funciona perfecto. Pero ¿qué pasa si ese terreno se acaba y empieza en un terreno empedrado? Esa bicicleta que funcionaba perfecto en el terreno pavimentado, ahí era súper útil, pero cuando pasa al otro terreno, la bicicleta se convierte en un problema y es la misma bicicleta. Entonces él hacía como la analogía y decía, no hay personas malas, no hay personas, sino son personas en donde no han podido encontrar las herramientas para poder encontrar sus objetivos, alcanzar sus objetivos. Ese equipamiento que tenemos mental y emocional a veces no es suficiente porque las circunstancias cambian, porque los objetivos cambian. Esa es la aproximación más cercana a lo que este doctor quiso hacernos sobre programación neurolingüística. No hay personas que funcionen mal, simplemente que hacen, piensan y sienten cosas que no los acercan a sus objetivos. Y quizás cuando aprendieron a pensar, a actuar y a sentir, les funcionó, pero que en las circunstancias cuando cambian, pues entonces ya no les funciona. La programación neurolingüística tiene dos preguntas muy importantes. Primero, ¿qué equipamiento mental y emocional tiene cada persona y que le ayuda a alcanzar los objetivos que se ha propuesto en la vida? ¿No? Es decir, el equipamiento, hablamos del manubrio, los sillines, los pedales, lo que es común en todas las personas. Pero también se hace otra pregunta. ¿Qué necesitaría tener para alcanzar esos objetivos? Entonces, si me cambian el terreno, tengo que cambiar las ruedas, tengo que ponerle hasta de pronto cambio. Adaptarla, ¿no? Adaptarla al terreno que se va a enfrentar. Esa es la definición más cercana de programación neurolingüística. ¿Qué es lo que yo tengo en este momento para poder alcanzar los objetivos? ¿Qué me hace falta? O a la inversa, ¿qué tengo que no me permite alcanzar esos objetivos que me he planeado en la vida? Tú nombras allí una triada que es bien importante, creería yo. Tú hablas del pensamiento, las emociones
y los comportamientos. Y es como seguramente cada uno de nosotros va haciendo esas adaptaciones por los contextos, por las situaciones, por las mismas interacciones que tenemos con las demás personas, ¿cierto? Yo te haría una pregunta, Angélica, y en este sentido de poder irse adaptando cada uno, ¿cierto? Es cómo puede ser empleada esta programación neurolingüística en los procesos de aprendizaje y formación integral, porque cuando tú nombras esa triada, uno ve todo un concepto integral del ser humano allí, no solamente estamos mirando sus comportamientos, no solamente miramos las emociones o sus pensamientos o los conocimientos, sino que lo miramos de manera integral. ¿Cómo se puede integrar esto al proceso de aprendizaje de cada persona? Súper importante tu pregunta, Rudestela. Realmente aspiro a poder como identificar esos elementos tan valiosos que nos da la programación neurolingüística en el tema educativo. Además, porque la programación neurolingüística es como la ingeniería del pensamiento y del sentimiento, ¿sí? En una persona. Entonces, si vamos a separar programación neurolingüística, entonces hablamos que es una forma de comunicar en la cual se efectúa un proceso mental en donde intervienen aspectos cognitivos, aspectos emocionales, programando de este modo el cerebro, ¿sí? Y quiero hacerte esta introducción de cómo nosotros generamos el comportamiento. Nosotros vivimos en un mundo donde tenemos todo tipo de estímulos porque además todos son sensaciones visuales, kinestésicas, auditivas, todo son, nosotros recibimos a través de los sentidos estas experiencias sensoriales. Luego, dichas experiencias sensoriales se registran en el cerebro. Posteriormente, el cerebro procesa esta información a través de la comunicación entre las neuronas, la que conocemos como la sinapsis. Y finalmente, los resultados de esta unión, de esta comunicación, salen del cerebro en forma de pensamientos, que son almacenados en la memoria y al ser utilizados de manera consciente o inconsciente, se ven reflejados en el comportamiento, ¿sí? Así de que no es que nosotros nos comportemos de la nada, sino que todo tiene un proceso fisiológico, ¿sí? Desde ahí, cada persona tiene su propio modelo de pensamiento construido a través de las experiencias subjetivas que haya tenido lugar en su vida, debido a que puede ser modificado por nuevas experiencias donde se perciben otras emociones diferentes. Cada individuo construye su propia opinión, genera un argumento a partir del conocimiento, del entorno, de la familia, de la escuela, de la manera como educamos, ¿sí? Y esto te lo decía porque es importante, esa es la programación, nos referimos nosotros ahí a la programación. Ahora, neurolingüística. La lingüística además es la unión de lengua y lenguaje. Y lengua lo entendemos nosotros como el conjunto de sistemas de signos utilizados en la comunicación. Está construida de letras, sonidos, formas de las letras, vocablos, palabras, etc. Y el lenguaje es la forma que utilizamos. El lenguaje lo dividimos en lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Supremamente importante el lenguaje no verbal. Además que, te digo, dentro de la comunicación tiene muchísimo más porcentaje y más peso la comunicación no verbal que la verbal. Entonces, la lingüística es la unión de estos dos, del lenguaje y la lengua, ¿sí? Entonces, desde ahí, para aplicar adecuadamente la programación neurolingüística, es indispensable que como docentes nosotros encontremos que hay una similitud, que somos afines en lengua y en lenguaje, ¿sí? Que yo estoy transmitiendo no solo con la información, sino también con mi lenguaje no verbal, que estoy utilizando una lengua acorde, claro,
claro, que los gestos, la mirada, que yo estoy transmitiendo con todo. El entorno es una forma de comunicar, mi manera de vestir es una manera de comunicar, cómo me muevo, el tono de la voz es una manera de comunicar. Todos son estímulos. Y cuando entendemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un entorno enriquecido por todos los procesos de aprendizaje, por todas las sensaciones y las percepciones que tiene el estudiante. Además que con todo el capital, que no vamos a poder desligar porque tú hablabas dentro de la pregunta, la formación integral, ¿sí? Una persona íntegra. No podemos tomar a un niño estudiante solo del colegio, también tenemos un capital importante y es él en la familia, ¿sí? Entonces, desde ahí, el entorno escolar es un entorno donde nosotros sí podemos cambiar esos anclajes que podemos traer desde pequeños. Los anclajes son que ante un estímulo yo reacciono mental y emocionalmente porque me evoca a un momento de mi vida. Te podría decir una canción. Una canción, sonó la canción y yo, esa es la canción que escuchaba, o yo la aprendí porque mi profesora me enseñó esto, o un olor, o una el puente, este puente me recuerda algo. Esos son los anclajes que tenemos. ¿Y de qué se trata la invitación, incluso como la conciencia que tenemos que tener como docentes, es a generar anclajes positivos, ¿sí? Yo quiero contarte la historia de Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison en su tiempo de escuela fue un niño que no se lo soportaban, hiperactivo, insoportable, no. Y un día en su escuela le entregan una carta, un sobre sellado y le dicen entrégueselo a su mamá. La mamá lo lee y él le dice, mamá, ¿qué dice? Y le dice, no, hijo, que tú eres tan inteligente que tú ya no tienes que ir a la escuela, que vas a recibir la clase conmigo y me van a mandar las guías a mí y yo te voy a ser tu profesora porque realmente en la escuela no tienen, tú eres muy inteligente. Tomás Alva Edison. Miren en quién se convirtió. Y cuando muere su mamá y él va a organizar todo el tema de las cosas y eso, él encuentra la carta. Y cuando abre la carta decía, señora de Edison, le hacemos entrega de su hijo. No nos lo aguantamos, es insoportable, no permite dictar clases. Miren la información que su mamá sabiamente le hizo, porque eso es programación neurolingüística. ¿En qué convirtió a Tomás Alva Edison? Una mamá sabia, en donde de la información que le llegó, quiso generar en él y poder potencializar sus habilidades y darle una formación positiva. ¿Sí? Y es ahí donde te decía, ¿en qué influye la educación? Porque es que el campo educativo no solo lo hablamos de la escuela, también es un campo, digamos que la educación es un equipo, ¿no? Familia, estudiante y escuela. Entonces, es muy importante, Ruestela, supremamente importante el campo educativo, que nosotros podamos generar en los estudiantes una comunicación asertiva. Creo que la programación neurolingüística en el contexto educativo se reduce a eso, a una comunicación asertiva, respetuosa, flexible, positiva, donde uno de reconocimiento, ¿no? También de reconocer al otro. Total. Y no con mentiras, no se trata de que yo me vuelva la persona en donde tenga que decorarte y formarte de cosas que hasta de pronto yo identifico que no. Entonces, si en estos momentos yo voy a utilizar la programación neurolingüística y quiero que Angélica entonces sea una persona segura, Angélica, tú eres, no se trata de eso. Se trata de que podamos identificar, porque esa es la magia del docente, ¿sí? Identificar esas habilidades
únicas y excepcionales en cada individuo, porque esto es individualizar, ¿sí? Y que de eso lo potencialicemos. Y que de las que no son positivas, escucha, mi lenguaje, no son positivas, yo podría estar utilizando las negativas. No, mi cerebro tiene que escuchar en positivo, ¿sí? Además, porque te cuento, el cerebro no registra la palabra no. Y cuando no registra la palabra no, entonces frases como tú no vas a robar no está bien utilizado. Dentro de programación neurolingüística, lo correcto es que yo hable siempre en positivo. Tú eres una persona honesta, tú eres una persona puntual. Ah, Ruth Estela, hoy llegaste un poquito tarde, cuéntame qué pasó, ¿sí? No tengo que rotularte o marcarte con impuntual, irresponsable, incumplida, no, ¿sí? Desde lo positivo. Y eso tiene, ya te expliqué, todo el orden fisiológico que tiene una información. Yo te podría decir perfectamente en un ejemplo, acá te diría, Ruestela, no vas a pensar en un elefante rosado. No vas a pensar en un elefante rosado. Tu cerebro hace caso, porque además somos dos estructuras, mente y cerebro. Y cuando a mi cerebro le hablo yo en positivo, ¿sí? Porque es importante que tú puedas identificar que hay una comunicación que es intrapersonal y una comunicación que es interpersonal. Y que tú identificas a veces dentro de los estudiantes, compañeros, personas, ese lenguaje que a veces es tan maltratador con uno mismo. No es que yo soy un torpe, No claro, no es puedo. raro. Total, ¿sí? Tu cerebro hace caso. Ya vimos cómo es el tema y cómo se produce el pensamiento y el comportamiento. Si yo misma me maltrato, yo soy bruta, yo soy torpe, de malas, ¿sí? Mi cerebro responde de esa manera. Y si la comunicación interpersonal corresponde así, sea por un docente, porque además los docentes tenemos el deber y la obligación de establecer una comunicación asertiva con nuestros estudiantes. No podemos utilizar una comunicación agresiva o una comunicación pasiva, ¿sí? Tú me hablas y yo, oh, ok, sí, o estoy en el celular o estoy en otra cosa, no. Una comunicación asertiva es mirarte a los ojos, es poder saber cómo te expresas hacia los demás. Mi deber como docente es identificar a través de cómo te estás, cómo hablas, cómo están tus pensamientos, cómo están tus sentimientos. Eso es programación neurolingüística. Cuando yo identifico que hay un estudiante que no habla, su silencio transmite, su silencio comunica. Y es ahí donde yo tengo que entrar a mirar qué está pasando con ese estudiante, ¿sí? Porque el entorno educativo es un entorno donde nosotros podemos cambiar anclajes que pueden venir de familia. Las personas, a no ser que traigan un componente genético, una información, las emociones definitivamente pueden estar influenciadas por eso. De lo contrario, aprendemos a pensar, aprendemos a comunicarnos, aprendemos a actuar por modelamiento y porque mi cerebro va tramitando la información que recibe y yo voy adquiriendo mi propio estilo, ¿sí? Desde ahí, cada estudiante es un mundo diferente. Cada estudiante nos invita a que conozcamos cómo piensan y cómo sienten. Y ese es el ingrediente más importante, considero yo, de la vida, porque desde ahí el papel del docente no puede ser informar, transmitir información, sino ojalá que el papel del docente sea formar personas para la vida, con habilidades para la vida, que les permitamos a los estudiantes que el contexto educativo sea el espacio donde ellos puedan transformar esa bicicleta
que tiene pedal, sillín, manubrio, y que son los elementos que son comunes en todos nuestros estudiantes, pero ¿cuál es el equipamiento que le haría falta entonces para que él pueda desarrollarse? No como yo quiera, como él, sus objetivos, identificar los objetivos de ese estudiante y poder llevarlo para que sean útiles, para que su equipamiento sea útil, ¿sí? Para que el terreno, si el terreno es el empedrado, tenga el equipamiento para poder andar en ese terreno empedrado. Tú has dicho algo aquí bien importante y lo quiero resaltar, Angélica, y es reconocer que también muy probablemente en el contexto familiar venimos con unos anclajes que la escuela nos puede ayudar un poco a ir transformando, ¿cierto? A ir transformando y nosotros desde la escuela también podemos ayudar a las familias, ¿sí? A de pronto soltar esos anclajes que en algún momento hacen daño. Tú mencionabas algo, no es decirle a mi hijo, a mi estudiante, tú haces, tú puedes, sino es qué es lo que te descubres a ti mismo, qué identificas en ti, esas posibilidades enormes que tienes, tú mismo las descubres y las pones en tus objetivos, en tus metas, ¿cierto? ¿Cómo ayudar a las familias un poco, de pronto con algunos ejemplos concretos, Angélica, para decir, bueno, cómo es ese lenguaje y esa comunicación asertiva con nuestros hijos, ¿cierto? Para hacer esos anclajes positivos también desde casa. Bueno, en esta integralidad de la que hablábamos, los tips, no son muy diferentes entre escuela y la familia, porque en últimas los padres son maestros, ¿sí? Y el rol de un maestro en la escuela es una figura que genera un modelo a seguir en los estudiantes, como son los padres para sus hijos, son modelos a seguir. Yo combinaría la comunicación asertiva porque estamos hablando siempre de esos procesos de comunicación. Todo es comunicación, ¿sí? Y en la familia, me parece que la estrategia de una metodología desde el respeto, desde el amor, desde lo positivo, en donde yo voy empoderando a mi hijo para que mi hijo pueda llegar creo que ningún niño sabe los objetivos a donde quiera. Yo quiero ser, bueno, la goma ahorita, quiero ser ciclista, quiero ser futbolista, quiero ser el arquero, porque son los modelos que tienen para seguir. Pero siempre en esa comunicación positiva, valorando. Hasta de pronto nunca hemos podido evidenciar el efecto que tiene una palabra de irrespeto, una palabra que maltrata, una palabra que denigra. Cuando vemos una sociedad como la que tenemos nosotros en este momento, donde los valores no es lo que más se identifica dentro de las personas, por lo menos en una sociedad como la colombiana, podemos encontrar el impacto que tiene la comunicación que tuvimos cuando niños. Somos resultado, Ruth Estela. El comportamiento es el reflejo de lo que está pasando en mi interior frente a mis pensamientos y frente a mis sentimientos. Yo me comporto de acuerdo a eso, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero transformar un comportamiento, lo primero que tengo que hacer es examinar cómo están los pensamientos y los sentimientos, porque es desde ahí que tenemos que hacer. El comportamiento es el resultado. En las familias, la comunicación asertiva, las pautas de crianza. Mira que diversas investigaciones afirman que el actuar de los hijos está definido por el pensamiento y los sentimientos aprendidos en la crianza. Y lo que aprenden de la crianza es lo que vieron, escucharon y sintieron de sus padres, ¿sí? Así no está el papá. También es una información que queda en un ancla a veces imborrable, ¿sí? Todo es una comunicación.
Los hijos imitan el actuar de sus padres y toman como ejemplo todo lo que ellos hacen. Un niño pequeño no distingue entre lo bueno y lo malo. Un niño pequeño solo ve que su papá y su ídolo o su mamá y su modelo a seguir lo están haciendo y ella quiere repetirlo. Y si no, miremos cómo eran los juegos, cómo son los juegos de los niños pequeños. Se juega a ser grande, a la mamá, a la cocina, a los tacones. Uno juega a ser grande. Es ahí donde ellos no diferencian. Por eso es tan importante que lo que los niños escuchen, que lo que los niños vean, que los niños, las sensaciones, todos los estímulos, el entorno, garanticemos que sea un entorno positivo. Nunca dimensionamos lo que a un niño le trae las canciones del reggaetón. No tengo nada con el reggaetón, pero canciones como el reggaetón, las canciones que las cantan los niños pequeños, ya hay un ancla. El proceso de memoria no es selectivo. Esto lo va a grabar y esto que está tan feo no lo graba. No, la memoria es un espacio en donde va quedando todo lo que nosotros recibimos a través de nuestros sentidos. Todo, ¿sí? Entonces, qué bueno cuando somos unos papás responsables y estamos garantizando que no escuchen noticias, no vean películas de violencia, no estén escuchando la música que no corresponde. Tuve una experiencia este fin de semana, estábamos en una actividad y les queríamos poner una actividad con niños pequeños de 8 a 13 años y dijimos, como para ambientar, vamos a ponerles música de niños. Y una persona se nos acerca y nos dice, no, pónganle reggaetón. Que uno dice, bueno, el reggaetón, el ritmo de moda y eso, pero pues los niños necesitan escuchar y recibir los mensajes que corresponden, porque los resultados los vamos a ver cuando son adolescentes, cuando son adultos. Tengo una pregunta ahí, Angélica, porque es bien importante esto, y es ¿cómo es ese contexto que rodea al niño? ¿Sí? Y ese contexto también que en el momento que lo rodea con ese afecto, con esa comunicación asertiva, con esas posibilidades que se le da desde su autoconocimiento, también puede generar la confianza y la autonomía, ¿sí? Creo que son dos situaciones que emergen ahí, dos conceptos bien importantes, y es como algo así como te crees a ti mismo y crees en tus capacidades y descubres lo que tienes como capacidades y también lo que posiblemente cambiarlo mejoraría en tu vida, ¿cierto? ¿Cómo la familia y la escuela pueden apoyar esos procesos desde allí, desde la programación de autonomía y de confianza? Son fundamentales. Creo que están dentro del ADN de un proceso de educación, de un proceso de pautas de crianza en una familia. Porque es lo que yo transmito a través de. Acordémonos que programación neurolingüística es comunicación. ¿Qué me estoy comunicando yo mismo y qué le estoy comunicando a la otra persona? Cuando tú hablas de procesos de autonomía y de confianza, pues lógicamente estamos hablando de esas pautas de crianza, porque a través del mensaje que yo le doy a mis hijos y le doy a mis estudiantes, es el mensaje que le queda. Entonces, si a un hijo que además digamos que dentro de ese proceso de formación integral, formar personas autónomas, independientes, es formar personas con una autoestima, formar personas con una confianza, con una seguridad, con una capacidad de toma de decisiones, con una capacidad de resolver y no estar dependientes. Pero miren la comunicación. Cuando yo sobreprotejo y consiento mucho a mi hijo, lo que pasa y el mensaje que le llega es: yo necesito una persona yo necesito una persona que me proteja, yo necesito una persona que me ayude a decidir. Mamá, ¿puedo hacer? Papá, ¿puedo hacer? Sí, eso
eh, ese es el lenguaje. Eh, en algunas actividades que nosotros organizamos, utilizamos unas consignas, ¿sí? Y en el colegio, el primer día entran los papás con la maleta del niño y la lonchera del niño y se despiden del niño. Ya el segundo día entra el niño con su maleta y con su lonchera. ¿Por qué? Porque es su maleta y es su lonchera. En los primeros encuentros con los papás siempre les decimos de una consigna, no gracias, yo puedo. Y es un juego que tenemos con los niños. Mira la frase, no gracias, yo puedo. ¿Sí? Entonces, ¿te ayuda a cargar la maleta? No gracias, yo puedo. ¿Te alcanzo la silla? No, gracias, yo puedo. Mira el registro que está teniendo programación neurolingüística para un niño que su respuesta es no, gracias, yo puedo. Te tiendo la cama, te lavo el plato, no, gracias, yo puedo. Yo puedo. Confianza, lo que tú me decías. Y cuando yo tengo confianza y voy a tomar una decisión en la vida, pues sencillamente digo, me voy por esta decisión. Bueno, si me equivoco, se convierte para mí en una oportunidad de aprendizaje. Pero si no, pues qué felicidad y qué satisfacción, ¿sí? ¿Y qué pasa con la confianza, con la autonomía, con la independencia? Es que eliminamos el miedo, ¿sí? Y es que dentro de las emociones, hazte cuenta como si las emociones fueran una caja de colores donde están las 60 emociones que tenemos. Y que en los momentos, porque las necesitamos todas, las emociones son el sistema inmunológico, es el sistema de la salud mental y emocional, los necesitamos. Necesitamos de la ansiedad, necesitamos del miedo, necesitamos del aburrimiento, necesitamos de todo. ¿Qué pasa? Entonces, cuando yo aprendí a que yo puedo, que tomo decisiones, pues soy una persona que puedo confiar en mí. Y que toda la comunicación que tengo, de yo con yo, de que soy confiada, de que sé decidir, de que yo puedo hacer las cosas, de que no soy la víctima, la pobrecita, no puedo, me ayudan, no sé qué hacer, me da miedo, no puedo. Si te das cuenta, cómo las cosas que se dan desde la El casa, lenguaje las allí. formas, total. En el colegio, las tareas son para los niños. El niño que no puede hacer la tarea, el profesor y el docente tiene que revisar si la tarea está acorde para el niño, pero la tarea no es para los papás. Tarea, no, las tareas, si nosotros trasladamos lo que un niño hace en un proceso de tareas, de trabajos, de consulta y de investigación, es lo que nosotros venimos haciendo cuando grandes, ¿cierto? Respondiendo con un trabajo, con las obligaciones de la casa, con la distribución del dinero que me llega para todas las actividades y todos los compromisos. La vida son esas gradualidades. En coherencia con su edad esas tareas, ¿no, Angélica? Y eso yo quiero hacerte dos preguntas y es cuando tú dices, no, gracias, yo puedo, ¿sí? Se hace la invitación a los padres a permitir que su hijo pueda, o sea, a darle esa confianza en que él puede hacer las cosas. Pero en la escuela a veces chocamos con muchos padres que por quedar bien con el maestro, porque la tarea esté perfecta y el maestro apruebe, ¿cierto? Entonces preferimos el ayudar, ¿no? Y entonces ayudamos y terminando muchas veces los padres de familia haciendo la tarea porque es que la tarea la revisa tu profe y necesitamos que esté perfecta para que te vaya bien y tu profesora vea que tú sí puedes, ¿cierto? Y entonces ahí cuando tú hablabas del no gracias, yo pensaba en esas situaciones a veces que vivimos algunos maestros, no con todos, pero vale la pena traerlo a colación para que miremos cómo esa confianza la vamos dando, porque cuando le decimos al niño, te cargo la chaqueta, te cargo la maleta, te amarro los zapatos, implícitamente hay un mensaje y es, yo lo hago porque tú no puedes. ¿Sí? Y sumo a todo lo que tú estás diciendo, el orgullo que siente el papá por tener el hijo 10 o tener el hijo 5. Y que hasta de pronto los hijos 10 y los hijos 5
académica y cognitivamente, Dani. Yo, además que complemento lo que tú estabas diciendo, Estela, con la felicidad y la satisfacción. El corazón no les cabe cuando reciben las notas los papás y bueno, tiene obviamente un fundamento del hijo 10 y del hijo 5 y mi hijo es excelente y él ocupa tal puesto y que además también es una proyección de los papás, ¿no? Yo necesito que mi hijo sea excelente. Y a veces no miramos cómo están emocionalmente, cómo están mentalmente, porque el responder ante una tarea académica habla de mi capital cognitivo, ¿sí? Si soy buena para matemáticas o si soy buena para lingüística, ciencias sociales, lo que sea. Pero eso no representa que yo esté bien emocional y mentalmente. Y vuelvo a hablarte de programación neurolingüística cuando uno dice, identifiquemos los objetivos. Y tan igual como un colegio tiene un PI, o una escuela tiene un PI, su proyecto educativo institucional, y entonces un colegio tiene un énfasis deportivo, otro colegio puede tener un énfasis en lenguas, otro colegio, un PI, ¿cierto? El énfasis. La familia tiene que tener también un proyecto educativo familiar, ¿me entiendes? ¿Qué quiero de mis hijos? Quiero que sean los estudiantes 10, perfecto, pongámoslos, y tienen profesores, y le contrato profesores, y va a otro, no nombro firmas para no hacer cuñas, pero voy a otros. Pero, ¿qué pasa si el proyecto educativo familiar responde a valores, habilidades para la vida, a formar una persona íntegra, ¿sí? ¿Qué pasa? El objetivo es que tú te tienes que hacer responsable de lo que a ti te toca. Y te digo, la frase no gracias, yo puedo es programación neurolingüística total. Se me perdió el lápiz, resuelve. Y yo puedo tener un lápiz en la mano, resuelve. Yo no le digo, toma, tú tienes la capacidad de tener opciones y decir cómo lo resuelvo. Pues no escribo, si esa es tu decisión y ya contemplaste las consecuencias, respeto tu decisión, ¿sí? Pero no le doy las respuestas, las soluciones, hago la tarea con ellos, porque en la primera invitación que tú me hiciste, yo te hablaba de la silla de ruedas. Sí. Y es todo lo que yo haga por mi hijo o por mi estudiante, ¿sí? Que él esté en capacidad de hacer, es porque lo estoy llevando en silla de ruedas, haciendo por él algo que él puede hacer solo. ¿Cuál es el mensaje que le doy? Tú no puedes, yo te ayudo. Cuando el otro mensaje de programación neurolingüística es, tú puedes, no se me ocurre, mira, ve, no tengo afán, pero la respuesta, ¿cómo resuelves cada situación? Para un niño la pérdida del lápiz es lo que puede ser para un adulto perder el trabajo, ¿sí? Para un niño el que se le haya quedado la tarea y decir, voy a llamar a mi mamá que me lo traiga y que uno le diga, no vas a llamar a tu mamá que te lo traiga, pero me van a poner uno, resuelve, habla con el profesor, mira a ver si te acepta alguna negociación de que lo trajiste, que se tocó, pero tu mamá no te resuelve los problemas. Hay que vivir las consecuencias, permitamos, porque es desde ahí donde el ancla, el mensaje, el pensamiento, el sentimiento, lo logramos transformar. Cuando yo a ti te ofrezco todo, Ruth Estela, no te preocupes, yo te traigo, mira, ¿necesitas hojas? Ya te traigo los colores. Te estoy dándote el espacio para saber tú cómo piensas, cómo sientes. No, hay papás y mamás, hay docentes que durante mucho tiempo y no terminaron de saber cómo pensaba mi hijo, cómo sentía mi hijo. Y lo veo después en situaciones un poco agradables
y desconociendo, pero ¿por qué? Si yo le di, le hice, lo llevaba, lo traía, pues fue. Ese es el problema, Sí, sí. prácticamente. Te iba a decir algo y el segundo aspecto que me llama la atención es, tú haces una analogía muy bella y es las emociones como esa caja de colores. Eso me parece muy bello porque en la programación hablamos de dos conceptos y es las emociones, los pensamientos que nos hacen tener ciertos comportamientos. Esas emociones que se dan a conocer. Sí, porque entonces a veces parece que las emociones, todas las que manifestamos, deben ser positivas. Entonces, manifiesto si estoy feliz, manifiesto si estoy agradado con algo, manifiesto si tengo, digamos, emoción por algo positiva, alegría, ¿cierto? Pero a veces la tristeza, el miedo, ¿sí? El hecho de que estoy inquieto por algo, esas sí no se pueden porque es que cómo vas a sentir miedo o cómo te vas a inquietar por algo. Si lo que a veces creemos, entre comillas, lo mejor es ser seguro, lo mejor es ser una persona empoderada de sí misma, ¿cierto? Y a veces esa caja de colores no la dejamos salir completamente, ¿cierto? Porque esas emociones que no son tan positivas, por decirlo así, ¿sí? Aunque sentir tristeza también nos ayuda a valorar ciertas cosas, sentir miedo también nos ayuda a mirar qué habilidades podemos tener y gestamos para superar esos miedos, ¿cierto? Pero esa caja de colores a veces no la dejamos salir plenamente, o sea, que nos coloríe la vida, pues. Además, porque, bueno, yo considero que no hay emociones positivas ni negativas. En algunos autores de investigaciones hablan de emociones positivas o negativas, pero imagínate si el miedo lo consideramos como una emoción negativa, ¿qué pasaría donde nosotros no sintiéramos miedo y estuviéramos exponiéndonos ante una situación de peligro y yo no siento miedo? Pues realmente no correspondería, ¿sí? Todas las emociones son necesarias. ¿Qué es lo que no es tan positivo? ¿Sí? No negativo, que no es tan positivo. Y es cuando mi equipamiento, mis herramientas de afrontamiento, ¿sí? Lo que he recogido durante la vida para poder afrontar la vida, no son suficientes para poder resolver las situaciones del día a día. Y entonces soy muy ansioso, la ansiedad es un miedo intenso, ando aburrido todo el tiempo. eh, eh, es muy usual y en este tema de la pandemia uno pudo ver como las dos emociones que se dispararon muchísimo dentro del contexto educativo fue la ansiedad y la depresión. Y la ansiedad además combinada con la dinámica que se está llevando dentro de la familia eh, y la ansiedad que lleva de la mano a la depresión. Entonces me deprimo porque ya no puedo ver a mis amigos, porque no me han cambiado el celular, porque no me he podido ver con mi novio y que son situaciones de la vida, pero que la intensidad, la gradualidad con la que estoy viviendo esa emoción no corresponde. ¿Sí? Y fíjate que es lo que decíamos, cuando el terreno, cuando el entorno, puede ser que cuando éramos pequeñitos o cuando estaba pequeñita la niña que hoy está deprimida porque su novio la dejó y quiere morirse, sencillamente cuando era pequeñita, eh, se le perdió la muñeca y lloró y entonces los papás corrieron a resolverle la situación, a comprarle otra muñeca porque la niña estaba desconsolada con una muñeca. El que permitamos que vivamos las situaciones como corresponde es muy importante, muy importante. Y en esa caja de colores, como te lo decía, cada emoción sale ante los estímulos que nosotros, en los que estamos viviendo en el día a día. ¿Cuál es el deber ser? Y es que nosotros podamos identificar eso, cómo piensa, es un niño muy ansioso, es un estudiante
que lo evidenciamos muy triste, con unos pensamientos muy negativos, ve la vida con que nada le interesa, desmotivado, todos esos aspectos que volvemos a decir, papás, docentes, identifiquemos cómo están los pensamientos y los sentimientos del niño, de nuestro hijo, porque a veces por saturarlo de cosas, mi hijo no puede estar aburrido, ¿qué hago? Me está diciendo que se está aburriendo y yo ya le compré esto, yo ya le dije esto, ya lo metí en esto. No, aburrirse es muy bueno, es buenísimo. Él mirará, ¿estás aburrido? Mira a ver qué te ingenias para hacer. Sí, son todas esas cosas en las que yo tengo como que dimensionar, potencializar, reforzar ese capital que todos los tenemos, el sillín, los pedales, las ruedas, todos los tenemos, pero que están distribuidos. Y que cuando yo no me permito, como mamá, como docente, conocer ese equipamiento mental y emocional, pues va a ser muy difícil que yo logre transformar el comportamiento, que en últimas eso es lo que es programación neurolingüística, ¿sí? Y fíjate que es cambiar todo el lenguaje. Cuando hablamos de un entorno educativo o de un entorno de familia, pues ya no hablamos de la palabra castigo, podemos hablar de un espacio de reflexión en la acción, por ejemplo, ¿cierto? De qué pasó, reflexionemos, restauremos, reconociste, qué aprendiste de lo que pasó, qué oportunidad te dio. Yo la podía cambiar por estás castigado, no te lo mereces, eres un desagradecido, todo lo que yo te doy, todas las palabras llegan, todas las palabras. Es un estímulo auditivo y va a tener su proceso fisiológico como cualquier estímulo sensorial, porque nuestros sentidos están permanentemente, todo el tiempo recibiendo una cantidad de información que llega al cerebro y que el comportamiento pues va a ser. Entonces, mira este mensaje tan importante que hoy nos dejas, Angélica, y es tal vez el cuidado de las emociones y los pensamientos, cuidar esas emociones y esos pensamientos de nuestros niños en los colegios, de nuestros hijos en las familias, ¿cierto? Nos ayudaría de pronto a hacer esa programación neurolingüística de una mejor manera. Quiero, Angélica, pedirte para irnos y despedirnos ya. Tú nos hablabas de unas consignas, ya nos dijiste una. Compártenos unas dos o tres más consignas de esas que podemos echar mano, como el no gracias, yo puedo, que nos puedas compartir para poder ir trabajando sobre este tema. Resuelve. Resuelve. No le resuelve. Resuelve. Se me perdió. Resuelve. ¿Qué se te ocurre para resolver eso? El de resuelve. Y el autogobierno. El autogobierno creo que implica una cantidad de aspectos y de elementos. Y para nosotros, parte de dos aspectos de los que tú hablabas, de confianza, de autonomía, de independencia, para nosotros habla eso, el autogobierno. ¿Sí? Que yo sienta que yo me puedo gobernar, que yo sienta que nadie tiene que hacer por mí lo que yo puedo hacer. ¿Sí? Y que incluso no me sienta tan bien cuando alguien vaya a hacer algo que yo puedo hacer. Entonces, creo que esa es cuando uno escucha la cultura japonesa, ahorita con el tema de los olímpicos o cuando el mundial, esa disciplina y ese autogobierno que tienen ellos de no botar un papel, porque qué pena que alguien tenga que venir a recoger lo que yo ensucio, no corresponde. Esa parte de autogobierno, la silla donde yo me senté, yo la dejo arreglada, la cama donde yo dormí, yo la tengo que tender, el plato en el que yo comí, yo lo tengo que lavar, porque eso va generando en mi cerebro ese concepto de yo me gobierno, yo soy mi mundo, yo respondo por mí, yo puedo decidir, yo puedo resolver, están muy ligadas todas. Pero además que, digamos que esa es la esencia de la programación neurolingüística,
generar anclas positivas en cada una de las personas. Y mira que en esto pensaría uno que solo sería caer hasta de pronto en el positivismo y hablarles todo bonito, es transformar el lenguaje y el mismo mensaje que yo podría decirle a un estudiante que acaba de, por decir algo, tuvo una discusión con su compañero. Sentémonos, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Y tú qué? ¿Qué sentiste? ¿Qué querías? Porque la interpretación que además cada uno de nosotros, el mundo no es como lo vemos, como tú ves un mundo, yo veo otro mundo, porque la forma como tú ves es tu interpretación. Y yo tengo una forma de ver el mundo que es mi interpretación, y mi interpretación es el resultado de mis vivencias, de mis experiencias, de la manera como pienso. Lo que quiere decir que tú tienes una verdad, yo tengo una verdad, y es importante que en mi concepto de vida yo pueda decir lo que está diciendo Rudestel en este momento es válido. Yo no puedo pensar que solo lo que yo digo es válido, que yo tengo la razón, que lo que yo hago está bien, independientemente de cuál sea el rol. Si soy la mamá, si soy el hijo, si soy el estudiante, si soy el docente, si soy el compañero. Tener una posición de equidad en la vida donde no tengo una verdad absoluta, donde tu opinión vale tanto como la mía. Eso son los mejores mensajes que uno puede escribir en el alma y en la memoria de los hijos, de los estudiantes, que no sean víctimas de burlas porque lo que está opinando es válido, que no sean víctimas de discriminación porque tenga o no tenga. Esa es la garantía que como adultos les debemos dar a nuestros estudiantes, a nuestros niños, para que no pensemos nunca en que los niños son el futuro. No, los niños son presente, los niños son futuro, pero también son un pasado, porque desde ahí es que vamos a obtener el comportamiento y la dinámica de una familia, de una sociedad, de un país, de un mundo. Angélica, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por construir esos ambientes familiares y escolares junto con nosotros en este domingo. Esperamos que nos sigas acompañando en este camino que vamos construyendo y transitando. Y bueno, gracias por estar aquí, Angélica. Pues Rudestela, yo feliz, además que te digo, son temas tan apasionantes. Entrar en la era de aplicarlos no es tan complicado, es solamente que uno cambie el chip de la manera como se comunica con uno mismo y con las personas. Me encantan estos temas, yo feliz, así de que, pues no, cuando quieras me invitas porque de verdad que hay muchísimo tema por hablar, hay muchas cosas y muchos tips para poder darles y que los podamos aplicar, porque la responsabilidad hermosa que tenemos de educar, de formar integralmente a un ser, es una plastilina que tenemos en las manos, y que lo que yo le diga, lo que yo haga, lo que él sienta, perciba, todo le está quedando registrado. Entonces, nada, pues muchas gracias de verdad por esta invitación, me encanta y espero que haya sido constructiva. Muchísimas gracias a todos ustedes también por acompañarnos este domingo, y bueno, la invitación a que sigan con nosotros cada domingo, construyendo estas infancias y estos espacios para nuestros niños, nuestros jóvenes de la mejor manera, con un país como el que queremos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.